Bienvenidos a nuestros tutoriales de precálculo. Vamos a pasar a la siguiente sección, función logaritmo natural. La función la vamos a definir de la siguiente manera. F de x igual al logaritmo de base de x. Recordemos que a esto le llamamos argumento y este valor subíndice que tenemos acá sería nuestra base. También lo vimos en los videos de funciones exponencial natural, que esta e aproximadamente vale 2.7183. Sin embargo, cuando escribimos la función logarítmico natural, no ponemos el logaritmo de base e, sino que lo simplificamos así. Una L, esto no es un 1, no es un palito, no es una I, tampoco es una L. L de logaritmo, n de natural, logaritmo natural de x. Puesto que la base, la e, es mayor que 1, la función es creciente, pasa por el punto 1,0, tiene asíntota vertical en el eje de las y, o dicho de otra manera, en la recta x es igual a 0. Vamos ahora a nuestro ejercicio. Graficar, inciso 1, f de x igual logaritmo de base 2 de x, inciso 2, f de x igual logaritmo de base 3 de x, y 3, f de x igual logaritmo natural de x. Esto nos va a servir para orientarnos más o menos el comportamiento de la función de logaritmo natural. Vamos a la gráfica número 1, nos dice que f de x igual logaritmo de base 2 de x. La base es mayor que 1, puesto que es 2. La gráfica es una función creciente, pasa por el punto 1,0 y la asíntota vertical, el eje de las y. Entonces más o menos mi curvatura sería esta. Y aquí tengo entonces 2 elevado a la x. Vamos con la número 2. F de x igual logaritmo de base 3 de x. Pasa por este punto, la misma asíntota. Aquí tenemos entonces 3 elevado a la x. Y por último, f de x igual logaritmo natural de x. Recordemos que la base del logaritmo natural es e, que aproximadamente es 2.7183. La gráfica es una función creciente, pasa por este punto y la asíntota eje y. Y aquí tenemos entonces la gráfica del logaritmo natural de x. Muy bien, pasemos a nuestro siguiente ejercicio. Graficar f de x igual logaritmo natural de 4 menos 2x más 1. Vamos a identificar aquí todos los parámetros que modifican a la función logaritmo natural. Tenemos entonces que para encontrar el desplazamiento horizontal, ya que tenemos b y tenemos h también, podemos tomar todo este argumento, igualarlo a 0 y despejar la x. Al despejar la x pasamos el 4 al otro lado, me queda menos 4 dividido menos 2, x igual a 2. Si x es igual a 2, entonces también estamos identificando que esa h vale 2. Recordemos que estamos en una función logarítmica y aquí la asíntota vertical va a ser igual a x igual a h. En este caso, x es igual a 2. Y aquí tenemos nuestra recta en donde vamos a colocar la asíntota. Aparece un negativo también multiplicando el término con la x, así que ahí tenemos una reflexión en el eje de la y. Y luego el b, que es el coeficiente o el número que multiplica a la x, a eso lo identificamos como b, me indica que es una compresión horizontal y que el factor en el cual debo de multiplicar estas distancias horizontales tiene que ser 1 partido b, en este caso un medio. Y por último, entonces, k es igual a 1, me indica que la gráfica la tengo que mover una unidad hacia arriba. Y en este caso h, 2 unidades hacia la derecha. Grafiquemos. Vamos a comenzar entonces con la expresión más sencilla del logaritmo natural, que es logaritmo natural de x. La gráfica es una función creciente, pasa por el punto 1,0 y asíntota el eje de la y. Según la guía que dimos para realizar las modificaciones o las transformaciones, vamos a las compresiones. Aquí tenemos una, b es igual a 2, y entonces hacemos una compresión horizontal en el factor 1 medio. Lo que me indica que cada una de las distancias que hay del eje de la y hacia los puntos sobre la gráfica en forma perpendicular, la vamos a multiplicar por 1 medio. Ejemplo, la distancia perpendicular al eje de la y hacia un punto sobre la gráfica, este que tenemos acá, esto vale 1. Multiplicado por 1 medio, me queda entonces 1 medio. Y aquí estoy teniendo ya los puntos para mi transformación. Vamos a colocar aquí otra distancia.
Esa distancia entonces mediría todo esto multiplicado por un medio. Nos quedaría más o menos por acá el nuevo punto. Lo mismo hacemos con una distancia por acá, a la mitad. Y aquí tenemos el nuevo punto. Mi gráfica, y aquí la tenemos entonces en azul, logaritmo natural de 2x, que hemos hecho entonces la compresión horizontal. Tenemos reflexión en el eje de la y dijimos que lo que está del lado derecho pasa al lado izquierdo, y si tenemos alguna gráfica acá, pues pasaría al otro lado. En este caso solo la tenemos acá definida, entonces hacemos la reflexión para este lado. Tomamos un punto de referencia, va a ser este punto es un medio coma cero, pasaría del otro lado, más o menos, lo tenemos acá ahora. Y la gráfica también se refleja con este punto. Y aquí la tenemos, una función decreciente ahora, pasaría por el punto menos un medio coma cero. Y aquí está la función ya con la reflexión que hemos puesto. Vamos ahora a movimiento horizontal y vertical, h es igual a 2, la gráfica se mueve 2 unidades a la derecha, k es igual a 1, una unidad hacia arriba. Vamos a tomar como referencia el punto que tenemos acá. Este es menos un medio. Ese punto lo vamos a mover 2 unidades a la derecha. Aquí sería la primera unidad. Aquí estaríamos hablando de la segunda unidad. Entonces aquí tenemos 2 unidades. H es igual más 2. Después K es igual a 1. Movemos el punto una unidad hacia arriba. Vamos a decir que va a quedar por acá. Y aquí tenemos nuestro punto de referencia. Otra vez 2 unidades a la derecha, una unidad hacia arriba. Toda la gráfica se va a mover con este punto y no olvidemos que nuestra asíntota va a estar en x es igual a 2. Aquí estamos en un medio, aquí estamos en 3 medios y 2 lo tenemos por acá. Finalmente entonces aquí tenemos nuestra gráfica, la curva de la función que me están indicando. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Graficar f de x igual a menos 2 logaritmo natural de 2x más 1 menos 1. Identifiquemos ahí todos los parámetros para nuestra función. Muy bien, aquí los tenemos identificados. Si aparece un negativo multiplicando a toda la función, decimos que tenemos una reflexión en el eje de las x. El 2 que tenemos acá es un estiramiento vertical y se va a estirar en un factor de 2. Luego tenemos el 2 que aparece multiplicando a la x, es b. Hay una compresión horizontal en un factor 1 partido b, que sería un medio. Aquí tenemos también menos 1. Esto es un término independiente, así que eso sería acá. K es igual a menos 1. La gráfica se mueve una unidad hacia abajo. Y por último, para hallar el desplazamiento horizontal, o bien la h, como decimos generalmente, tomamos todo lo que aparece dentro del paréntesis, y es 2x más 1. Lo vamos a igualar a 0. Despejamos la x, pasamos el 1 al otro lado, lo dividimos entre 2. X es igual a menos un medio. Por lo que quiere decir que también mi asíntota va a estar acá. Entonces, h es igual a menos un medio. Y mi asíntota vertical también cae en x es igual a menos un medio. Vamos a comenzar con una gráfica sencilla del logaritmo natural de x, que va a ser esta que tenemos acá. Pasa por el punto 1,0, su asíntota del eje de la y, función creciente. Según el orden sugerido, vamos con las compresiones y los estiramientos. Tenemos un estiramiento vertical en factor de 2. Cada una de las alturas entonces se va a multiplicar por 2. ¿Qué quiere decir esto? En este punto no hay ninguna altura, así que la altura para este punto sería 0 multiplicado por 2, me queda de 0, así que el punto lo tenemos acá. Si coloco una altura más o menos en este punto y la multiplico por 2, entonces ahora mi nuevo punto va a ser este. Tengo también una altura por acá y la multiplico por 2, mi altura sería este. Y mi nueva gráfica pasaría por estos puntos, siempre manteniendo la asíntota en el eje de la y. Y aquí tenemos entonces la nueva gráfica, que es 2 logaritmo natural de x. Ahora vamos con el siguiente parámetro. B es igual a 2. Aquí no se lo indicamos, pero se lo vamos a colocar también. Tenemos una compresión horizontal y el factor es 1 partido b, que sería un medio.
Me está diciendo ahora que todas las distancias que van perpendiculares del eje de la Y hacia la curva se van a multiplicar por un medio. Por ejemplo, vamos a tomar este punto. Aquí la distancia sería de 1. Así que multiplicado por un medio, mi nuevo punto lo tengo acá. Lo mismo si coloco aquí una distancia horizontal, lo multiplico por un medio, entonces mi nuevo punto lo tendría ahí. La gráfica pasaría por estos puntos, la asíntota se mantiene. Aquí la tenemos entonces y sería 2 logaritmo natural de 2x. Vamos ahora con las reflexiones. Hay una reflexión en el eje de las x, lo que está arriba queda abajo y lo que está abajo va a quedar arriba. Punto de referencia, voy a tomar otra vez este punto. Muy bien, y aquí tenemos nuestra gráfica, menos 2 logaritmo natural de 2x. Pasemos a los últimos factores, o los últimos, en este caso, modificadores. H es igual a menos un medio y después K es igual a menos 1. Entonces la gráfica se va a correr menos un medio. Esto es, corremos media unidad hacia la izquierda, tomamos un punto de referencia, media unidad lo vamos a colocar acá. Después de eso, K es igual a menos 1, entonces menos 1 lo movemos para acá. Y el punto final sería este. Toda la gráfica se va a mover con este punto y no olvidar que la asíntota vertical está en x es igual a menos un medio. Colocando menos un medio por acá nos va a quedar la gráfica. Finalmente entonces trazamos nuestra curva de f de x ya con todos los parámetros que tenemos indicados. Primero Dios, nos vemos en otro tutorial.